Tenemos un tema muy interesante este día. Vamos a platicar con el licenciado José Felipe Montiel Rosas de la Academia Civil del Ilustre Colegio de Abogados de Puebla. ¿Cómo está, abogado? Buenos días. Licenciado, todo un placer estar con usted. Muy buenos días. Antes que nada quisiera agradecer al Ilustre Colegio de Abogados y a su presidente por esta invitación tan amable y gustoso aquí de estar atendiendo en un día especial para todos aquí en México. Entonces, pues estamos aquí con un tema que, pues, si me hiciera favor usted de presentarlo. Con mucho gusto, y le aprecio mucho que siendo día inhábil y que la mayoría está en casa, pues ahora sí que nos fue como en feria con esto de la pandemia. Sí. No pudimos ir a visitar a nuestros seres queridos, nos tuvimos que quedar en casa, y si te dejaban pasar en los panteones, pues era de dos en dos y rapidito y salte, ¿no? Salte. Y pues esta pandemia nos ha afectado a todos. Permítame tantito, le voy a quitar 2 minutitos, ¿eh? No, adelante, adelante. Estamos en Facebook Live y desde luego esto se repite en Facebook. Esta plática se va a repetir en Facebook. La pueden abrir y la pueden ver y escuchar. Ver y escuchar. Y luego le damos una repasadita en el 1090 AM de su radio a las 4 de la tarde. Le damos otra repasadita. Pues son temas interesantes. Mucha gente me critica, ¿no? Es que es entrevista, que no, es una plática. Y luego compañeros del medio, es que es entrevista, lo que haces, que no, es plática. Pues oye, si fuera entrevista, es como, con todo respeto, abogado José Felipe, es como si yo hiciera un examen. Pues el examen me lo vas a hacer a mí, no te lo voy a hacer a ti. No te lo voy a hacer a ti, sino una plática, ¿no? Sobre esto. Y bueno, pues la pandemia nos pegó a todos, nos ha dado, no sé, me informaron que el viernes volvieron a cerrar los juzgados federales al 50% y los estatales, pues ahora sí que con sana distancia, hasta el 30% de empleados, y otras dependencias, ¿no? Los camiones del transporte público al 30%. Y es que hay un detalle, mi querido abogado José Felipe Montiel Rosas, pues no se acaba hasta que se acaba, ¿no? Y ese es un vaivén. No hay vacuna, no hay un medicamento que te diga, con este medicamento pues vas a salir adelante. No, desafortunadamente la gente se sigue muriendo. Ahora, con todo respeto, es plática, es plática. Tu presidente dice que van a quitarle números a lo que estamos viendo, que es una realidad. Oye, por favor. Y Gastel todavía te dice en la entrevista del viernes, no, es que ya los que se murieron, pues ya se murieron. Ay, y la estadística aquí, a ti, ¿qué te pasa? Claro, empezaron el viernes con la vacuna los israelitas, empezaron con 2.850 vacunas. 2.850 vacunas, pues ojalá que funcione. Ojalá, porque la gente se sigue muriendo. Y no es exclusivo de México, sino es del mundo en general. Toque de queda en París, fíjate. Toque de queda en París. Y mañana ya vas a tener nuevo presidente, mi querido abogado, en los Estados Unidos.
Sí, ya. Trump contra Biden. ¿A quién le vas? Pues mire que es una muy buena pregunta y yo creo que la respuesta es complicada, sinceramente. Sin embargo, yo creo que pues una buena opción, o si no buena, pero por lo menos digamos que se llega a mantener un poco sería Trump. No sé usted qué opina. Pues mira, yo, mi punto de vista es que he estado siguiendo las elecciones y obviamente buscando algunos puntos de vista de los conocedores del aspecto de carácter político en los Estados Unidos, pues no las trae todos consigo Trump, Biden estaba en la mañana estaba en 55 contra 42 de Trump. Sí, está muy difícil. Está muy, muy difícil. Ahora, nada más yo te quiero recordar que la que está y que le está jugando a la vicepresidenta es Harris, esa señora que con todo respeto se la sabe de todas y tiene un arranque muy fuerte entre los latinos y los africanos latinos, los afrolatinos. Entonces, pues Trump le está apostando mucho al voto hispano, al voto latino. Biden está jalando mucha gente. La Florida, fíjate, la Florida gana Biden. En la Florida, y acuérdate que en la Florida hay mucho latino. En la Florida. Entonces, pues mañana vamos a ver de qué color es el verde. Vamos a ver qué color es el verde. Bueno, entrando en materia y con esta plática de la nulidad y anulabilidad de actos jurídicos en materia civil, con tu permiso, la llamada teoría francesa de las nulidades, a través de uno de sus más importantes expositores, Marcelo Planiol, considera por un lado los elementos de existencia del acto jurídico y por el otro a los requisitos de validez del mismo. Y es así como se establece la diferencia entre la inexistencia y la nulidad. Pero tú tienes la palabra, ya me quedo calladito. Oh, excelente introducción, Don. Mire, hablar sobre nulidad y anulabilidad de un acto jurídico es un trabajo bastante amplio, bastante complicado a veces, sobre todo porque se involucran cuestiones de obligaciones, y pues obligaciones es un tema muy vasto, muy abundante. ¿Vale? ¿Por qué elegir este tema? Vaya, este tema relacionado con aspectos muy prácticos y sociales nos llevan a poder apoyar en nuestro ámbito a los particulares con relación a sus relaciones contractuales que desarrollan entre ellos, que muchas veces no están debidamente asesoradas o integradas. ¿Cuántas veces no nos encontramos con cuestiones de compraventa de inmuebles privados? Que eso, si bien en un momento confían prácticamente en la buena fe de tanto del vendedor como del comprador, nos llevan después a problemas si es que no hay esa buena fe se mantiene, pues. O no tienen ese alcance de decir, pues sabes que vamos a hacer el tiraje ya de escrituras como tal, o darle la forma prevista como dice la norma, ¿sale? Entonces, la selección del tema viene a partir de ese tipo de cuestiones que es importante hacerlo saber tanto a demás estudiosos del derecho, estudiantes, abogados, pero sobre todo al público en general, ¿no? Incentivarlos a que conozcan y tengan esa confianza de acercarse a los abogados, no solamente para el tema de litigio ya propiamente, sino para un aspecto preventivo
y de asesoría antes de o durante cualquier tipo de relación contractual. ¿Vale? Entonces, el enfoque es nulidad y anulabilidad, en el sentido de que la nulidad nos habla sobre, le quiero dar la connotación de aquellos aspectos en los que la norma ya tiene delimitado sobre qué supuestos ya hay un vicio o algún carácter que pueda darle ese tono de nulo a un acto, y la anulabilidad como aquella posibilidad legal, por hacer la diferencia, el contraste entre algo que ya está y algo que es posible de, pero no directamente de lo que establece, digamos, un solo supuesto normativo, sino de una relación de diferentes supuestos para llegar a una posibilidad que en todo caso ayude pues a los intereses que defendemos. Entonces, en este sentido, quisiera, como usted bien ya lo mencionó, empezar por lo que son los elementos de existencia, de validez, de invalidez. Y como bien menciona, todo acto jurídico precisamente empieza por lo que es la existencia e inexistencia. Como ya he mencionado, son tres elementos, ¿no? Propiamente, que es el objeto, la voluntad, el objeto y la formalidad que debe apegarse a la ley. Por su parte, en cuanto a cuestiones de validez, pues tenemos lo que sería capacidad, la forma, este tipo de vicios también que puede llegar a tener el consentimiento, que si bien no nos lleva directamente a la inexistencia, pero sí llega a una cierta nulidad absoluta o relativa. Entonces, en este sentido, pues sí es importante insistir mucho en este sentido de que, pues, invitar a la gente a que se acerque a un abogado, ya sea buscando al abogado que pues, lo reconozca o ya tenga tiempo con él, pues para efectivamente llevar a cabo cualquier tipo de acto, pues con la mayor consulta posible o mayor asesoría, pues. Entonces, para continuar, pues quisiera hablar un poco sobre este tema de inexistencia primeramente o existencia. El acto jurídico es completamente existente y válido cuando reúne los elementos de voluntad, en el sentido de que ambas partes o las partes que intervienen en el contrato están plenas y conocedoras de los alcances, de las consecuencias que éste tiene y de cómo se van a ver afectados, involucrados sus derechos e intereses, ya sea tanto personales como patrimoniales. Por su parte, en cuanto al objeto, es que este sea, además de lícito, que sea posible en dos aspectos, tanto el material como el formal. Si me permites, por favor, discúlpame. Es que si no se me van a ir las llamadas. Se me van a ir las llamadas. José Luis Hernández de Ita. Yo quiero nada más comentar que la nulidad relativa o la anulabilidad, al igual que la absoluta, el acto nace viciado desde el nacimiento, pero produce plenamente sus efectos, mismos que se anularán una vez que el juez declare la nulidad. Solo puede ser invocada por las personas en cuyo favor la establece la ley y es susceptible de convalidarse por confirmación o por prescripción. Tu punto de vista, por favor, abogado José Felipe Montiel Rosas. Sí, claro. En esta parte, la anulidad absoluta tiene que ver con el hecho de que, como bien dice, que puede ser invocada por cualquier persona. Eso es una. La nulidad relativa puede ser invocada solamente por aquella persona que sufrió la lesión o la violencia o el vicio como tal, ¿vale? Y sí, efectivamente, la nulidad absoluta no tiene, o bueno, sí tiene los efectos provisionales solo como forma de excepción, como excepción, perdón. Y la nulidad relativa, pues obviamente sí surte sus efectos, salvo que pues haya un impedimento legal. Entonces, como le comentaba, en la nulidad como tal, ahorita es la connotación de un aspecto ya estrictamente expreso y la anulabilidad como una posibilidad. Entonces, no habría que perder en ese sentido la connotación que se le pretende dar.
Ahora, José Luis Morales, puros José Luis Morales, te hace una pregunta. Dice que hablaste de la inexistencia. Sí, es cierto. Habló, iba a entrar con el tema de la inexistencia y yo lo corté. Sí, lo aprecio el comentario, sí, pero déjalo hablar. Si es que no, yo no lo estoy cortando, querido Radio Escucha, no lo estoy cortando. Estamos platicando sobre esto, ¿no? Porque sí, dice, fíjate la gente cómo está metida, cómo se empieza a meter. Y mira que es día inhábil, No, el derecho nunca descansa, y menos el colegio de abogados. No, dice que hablaste de la inexistencia. Y dice que esta se presenta cuando el acto jurídico le falta uno o todos sus elementos orgánicos o específicos. Esto es, sus elementos esenciales, que son un psicólogo que se materializa con la manifestación de la voluntad del autor del acto o el acuerdo de voluntades. Ahí sí ya te toca, abogado. Sí, es precisamente, son tres elementos, como bien menciona, que sería el aspecto subjetivo, que sería la voluntad, como ya lo venía expresando, es ese acuerdo que tengan los contratantes, las partes, respecto de la relación que van a entablar, de esos derechos y obligaciones que se empiezan ahí a hacer vinculantes, así como también el objeto ya del mismo. Como bien le decía, el objeto pues ya sea lícito, tiene que ser lícito, y pues obviamente tiene que estar hasta cierto punto sí regulado, porque no podríamos llegar a un exceso de pues salirnos completamente del marco legal. Y el tercer aspecto es en cuanto a la forma, que era donde iba a entrar, que es respecto de que si bien sí debe de ir conforme a la forma para que sea existente, porque es uno de sus elementos esenciales, puede faltar, o sea, existe la posibilidad de que pueda faltar, porque después existe igual la probabilidad de que pueda ser convalidado o no. Por eso estaba también entrando en este tema de la anulabilidad, o sea, no necesariamente el hecho de que ya esté expresamente de que si falta se pueda convalidar o de cierta forma confirmar expresa o tácitamente, existe la posibilidad de que ya no se pueda hacer o no se tenga que hacer, porque hay algún tipo de vicio anterior. Porque pues en un acto se podría presumir que pues están los tres, ¿no? Manuel Robles Hernández. Quiero felicitar al abogado José Felipe Montiel por la forma en que está exponiendo el tema, que es muy difícil. Pero nada más le voy a recordar que el acto inexistente no engendra en su calidad de acto jurídico ningún efecto jurídico. Ay, caramba, me la puso difícil, pero para ti no. Sí, no, exactamente, él tiene muchísima razón. La inexistencia de un acto, o un acto que se genera y tiene por así decirlo, vicio, que no sería realmente, porque pues es un acto que es una nada. Entonces, si bien la ley, el código establece que efectivamente no tiene ninguna validez, no tiene ningún efecto, esto sí se podría aplicar si, digamos, los contratantes ya como tal, pues lo aplican, ¿no? Cosa que en la realidad pues no sucede, porque hay ocasiones que los contratantes, sabes que ya sea por negligencia, por error, por necesidad incluso, llegan a firmar cualquier tipo de contrato, cualquier tipo de arreglo, y aunque estos tengan o les falten alguno de los elementos esenciales, para ellos hoy llegan a generar, o entre ellos y más allá de ellos, llegan a generarles efectos. ¿Por qué? Porque se presume que pues los hicieron conforme a los elementos que deben de reunir. Sin embargo, pues sí tienen esa excepción, esas acciones de defensa entre ellos, ¿vale? Entonces, sí es
inexistente y no tiene ningún derecho, por tanto sí se podría librar a través de un procedimiento como tal. O sea, lo ideal sería que, pues, literal, entre particulares se reconocieran, sabes que el contrato, nuestro arreglo está mal, no tiene derechos, no tiene efectos, perdón. Que si litigas, Sí, así es. ¿en qué área estás litigando? ¿Perdón? ¿En qué área litigas? En el área de derecho civil y familiar, concretamente. Podemos decir, porque me están preguntando por tu dirección y teléfono, ¿lo Sí, claro. puedes decir? Sí, claro, mi teléfono es 22 21 31 03 83. Ahí te pueden contactar. Sí, claro, personalmente y directamente, Sí, en bueno, cualquier momento. pues ya está usted informada, señora Josefina de la Rosa. Ese quería usted ese dato, ahí está. Nos mandó un mensaje y desde luego una pregunta. La señora Eva Marcia de la Luz dice: quisiéramos saber, ay caramba, así me puso, quisiéramos saber, y que ojalá y nos los pueda explicar. No, como no lo va a explicar, está metido en esto. El abogado José Felipe Montiel Rosas dice: el acto nulo es el que presenta una malformación en uno o en todos sus elementos de existencia. SAS. Ahí sí le toca a usted, abogado. Sí, como le decía, de los elementos que ya mencionamos, que es la voluntad, el objeto y la forma, si presenta alguna, como bien dice, de las malformaciones. Perdón. Dice abajo, perdón, es que le faltaba un pedacito. Dice: porque mientras no sea declarado nulo el acto, produce sus efectos como un acto regular. Ay, perdón, es que me faltaba ese dato. No te preocupes. Sí, claro, produce sus efectos provisionalmente. Y era como le venía mencionando, entre particulares y más allá frente a las autoridades, estos actos tienen sus efectos y le llamamos provisionalmente en el sentido de que pues se siguen. Desgraciadamente, a pesar de tener los efectos, ausencias que también incluso pudieran llegar a tener, se siguen y les generan consecuencias que muchas veces creen que las personas llegan a creer que ya no tienen ningún tipo de, digamos, de solución, porque creen que ya es un reconocimiento expreso de que, pues, sabes que ya lo contraté, ya lo firmé, ya hicimos, por ejemplo, una inscripción, ya no puedo hacer nada más, ¿vale? Entonces, existen esas posibilidades, esas puertas, y es precisamente esa connotación que le pretendía dar al concepto de anulabilidad, como aquellas posibilidades partiendo de pequeños elementos, esos vicios con los que se constituye el acto, para poder encontrar una solución o algún tipo de arreglo, precisamente cuando ya existe una controversia derivada precisamente de esas malformaciones, errores, ausencias que hay cuando se lleva algún tipo de contrato, de relación, de arreglo. José Luis García Martínez. Si me permiten, bueno, te va a permitir, mi querido Radio Escucha, te va a permitir el abogado José Felipe Montiel Rosa, porque eres el experto. Así es que, a ver, dice: en la celebración de un negocio jurídico participa, es que ya mi micrófono ya se iba hasta allá, perdón. Dice, a ver, me voy a regresar. En la celebración de un negocio jurídico participan tanto sus elementos esenciales
como los condicionantes de su validez. Es un negocio plenamente válido. Por el contrario, si en su estructura no participa cualquiera de los esenciales o bien la o las manifestaciones de voluntad requeridas para la celebración provienen de un incapaz. Hasta ahí se quedó. Una pregunta. Exactamente, sí. Como venimos insistiendo ahorita en la plática, exactamente los elementos de los esenciales nos llevan a hablar sobre existencia e inexistencia, cuestión que podemos hacer valer vía jurisdiccional o inclusivamente en algunas ocasiones tal vez con algún tinte administrativo, pues ante algún tipo de autoridad, ya sea igual en la vía, digamos, voluntaria, por así decirlo, o la no contenciosa y la contenciosa. Por otra parte, pues sí, efectivamente existen tanto elementos esenciales como de validez, dentro de los cuales estos últimos está obviamente la capacidad, que el consentimiento esté libre de cualquier otro tipo de vicios como el error, violencia, dolo, lesión, mala fe. Y pues también hablamos sobre lo que es su objeto, ¿no? Que este tendría que ser lícito en todo caso, que sea posible tanto materialmente como jurídicamente. Y pues además que pues el consentimiento sea expreso y manifiesto conforme a lo que establece la ley respecto de su forma, ya sea esto que sea en privado, que pueda ser simple y sencillamente oral, o que necesite que se otorgue a través de un instrumento público. Bueno, Antonio Ramírez comenta y pregunta, licenciado Felipe Montiel, dice, de la inexistencia, lo voy a leer tal y como llega, abogado. Sí, claro. Dice, de la inexistencia, no existe otra figura en la teoría general de los actos y negocios jurídicos en cuanto a opiniones opuestas más que esta, para evidenciar la disparidad habida en las opiniones doctrinales respecto a la inexistencia. Parece suficiente mencionar dos diversos calificativos a los que dicha figura se ha hecho acreedora. Hasta ahí llegó la pregunta. Habría que checar bien sobre lo de las teorías, porque teorías como la diversidad de doctrina existen muchas, existen encontradas, existen algunas que reiteran, algunas que niegan, algunas que confirman. Entonces, incluso usted empezó citando a Marcel Planier, sí, uno de los procesalistas y civilistas más importantes para lo que es nuestro derecho. Entonces, sí existen demasiadas teorías, existen demasiadas interpretaciones además de esas teorías, aplicaciones que también, si bien se considera la teoría como tal en un sentido estricto, también sería su aplicación en un sentido ya interpretativo personal, y sobre todo este tema real, porque pues si bien el código nos establece ciertos casos, no es de todo casuístico. Entonces, insisto y regreso nuevamente a la connotación que se le pretende dar a este concepto de anulabilidad, en el sentido de retomar estas cuestiones reales en el sentido de lo que sucede, el caso ya concreto, y buscar su sistematización o su relación ya como tal con los supuestos normativos que el código nos establece. Entonces, es precisamente pues es una interpretación, una consideración, pues obviamente de diversas teorías y también de las críticas que se le hacen a estas, porque pues como bien es sabido, pues el derecho es una cuestión de interpretación y de diversas consideraciones, que no hay una como tal, y pues no se puede aplicar y constreñir exactamente a eso. Juan López dice, nada más quiero comentar algo. Ni hago preguntas, ni hago ni cuestionamiento, ni nada. Así está, Dice, para
Bonacase, por ejemplo, la inexistencia es la verdad de los siglos. Los Masseud, en cambio, la califican como inútil y falsa, para negarle hasta un mínimo de verdad. Pues es una parte de las teorías, ¿no? Sí, así es de lo que estamos hablando, del aspecto doctrinal, que pues obviamente, como les decía, es importante, o sea, no hay que dejarla a un costado o dejarla de lado o limitarla solamente a cuestiones de cuando estudiamos la licenciatura, por ejemplo, porque estas sientan las bases no tanto en el aspecto sumamente o enteramente doctrinal, sino porque nos ayuda después a interpretar de una manera, digamos, diferente o un poco más completa lo que ya vemos en la práctica, y sobre todo nos ayuda demasiado ya cuando esa cuestión práctica la llevamos a un asunto en concreto. Entonces es importante considerar tanto críticas, doctrina, consideraciones, interpretaciones, para poder después llevarlo, pues, a una práctica que sea beneficiosa para los intereses que uno no defiende. Manuel Hernández de la Rosa. ¿No ya había hablado? No, ya me equivoqué. Manuel Hernández de la Rosa. Dice, el abogado Felipe Montiel ya iba a entrar en tema y tú lo cortaste para variar. ¿Para qué? Estamos tranquilos, espérate. Estamos tranquilos, amigo. Dice, ya estaba entrando en tema el abogado Felipe Montiel, pero tú lo cortaste cuando empezó a hablar de los contratos y que ante todo se debe buscar un abogado para que te dé un consejo en una compra-venta de un bien mueble o un bien inmueble. Creo que estabas en ese tema, ¿no? Ese era en relación a la sugerencia, la invitación que se le hace, si se puede de una vez a tus radioescuchas e internautas, respecto a precisamente eso, acercarse a un abogado para poder llevar a cabo bien el desarrollo de pues podría ser de una compraventa, tal vez de un mutuo, de cualquier tipo de celebración de acto jurídico, para efecto de que de evitar este tipo de situaciones que vician o que después le pueden generar unas consecuencias y gastos mayores, porque pues es importante, digamos, en este caso considerar este aspecto preventivo, porque llega a ser mejor invertir desde un inicio para que algo se desarrolle bien, a no hacerlo y después que esto se te convierta en un gasto que puede ser innecesario porque bien lo pudiste pues prevenir desde un instante. Entonces sí sería importante invitar al público en general a que haga uso de los servicios de un abogado, no necesariamente quizás con uno caro, con uno gratuito, o sea, pero sí es importante, sobre todo es importante conocer sus derechos, conocer sus obligaciones que traería el hecho de que lleve cualquier tipo de acto, contrato, convenio. Es importante insistir en ese aspecto, la invitación a que acuda a ser asesorado, y no solamente para ese tipo de actos, sino en general sobre sus derechos, sobre las obligaciones que tiene para con otras personas, para con la autoridad. O sea, es eso, conocer sus derechos. Fíjate que dijiste algo muy importante, es la participación del abogado, porque mucha gente luego al final del camino, la lucita en el túnel, ¿por qué no fui a ver al abogado? Que me hubiera dicho, sí está bien, etcétera, etcétera. O de plano decir, pues está mal, la vamos a regar. Fíjate que hay un detalle, mi querido abogado Felipe Montiel. Es que la gente como que se va es que a mi compadre le pasó lo mismo que me está pasando a mí y salió adelante.
cuando tú vas leyendo su asunto y te das cuenta que él pues ya no tiene otra, perdió, porque no fue a tiempo, porque se le corrió el mismo, porque ese contrato pues prácticamente leonino, etcétera, 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 miles de cosas. Pero al final, como te decía, al final del camino, como que la gente se arrepiente. Y mira, en ocasiones luego dicen, es que hubiera pagado esto, es que hubiera mejor dicho al abogado, ¿cuánto me cobra por una orientación en relación a que voy a entregarle unos bienes a X, Y o Z? Pero tengo aquí problemas porque unos están en contra, otros a favor. Bueno, pero ya estará el trabajo del abogado, quien lo va a orientar y asesorar. Sí, claro. O de plano decir, pues estás mal. Porque la gente quiere que cuando va a ver al abogado, tú le dores la píldora y le digas, no, todo está bien, no hay ningún problema, no, tranquilo, ya. Y luego vienen los reclamos, esos son los bonitos, los reclamos. Usted me dijo que... No. La gente quiere escuchar lo que ellos en sus palabras te está prácticamente diciéndote para que tú le digas lo que ellos quieren saber, pero de ellos, no precisamente de lo que tú les vayas a comentar como abogado. Te dan una solución. Sí, pero hay ocasiones, abogado, sí, a lo mejor no vas a comulgar conmigo. Hay cosas que ya no se pueden hacer. Ya que pues desafortunadamente pues perdieron. O prescribió, exactamente. Entonces, no le vas a engañar. Porque, bueno, no voy a meter en el problema. Porque van a decir, híjole, muchos abogados, te aseguro que ahorita hay un chorro de abogados que nos están viendo y nos están escuchando. Te lo aseguro. Porque ya vi dos preguntas y son de abogados. Pero bueno, qué bueno, me gusta. Y me gusta que estés ahí, mi querido José Felipe Montiel Rosas. Porque pues es parte de la plática que habíamos manifestado desde un principio. Bueno, perdón, ¿tú qué opinas de lo que te acabo de decir? Sí, es que sí es muy importante, o sea, y tocó un aspecto muy importante y de lo que le comentaba sobre la prescripción. Mucha gente cree que ya, así como ya está su asunto, lo puede, digamos, llegar a mover o hacer cualquier cosa, digamos, en cualquier tiempo, ¿no? Y tal vez no es muchas veces porque no quiera o por negligencia o por pereza, sino por una cuestión, puede ser económica, que no se acerca directamente a tiempo a un abogado o que teme que no se acerca correcto. Pero sí es importante hacer esta invitación al público en general a que haga las cosas en el tiempo conforme se vaya enterando de las cosas, porque como usted bien dice, muchas veces la gente acude a nosotros esperando encontrar pues exactamente una solución, y no es que uno no se la pueda dar, sino que como usted bien dice, o sea, si ya revisaste todo el expediente o todo su asunto, obviamente va a haber cuestiones como en este caso el tiempo, que es muy importante, por las que ya no va a ser posible hacer una u otra acción, y eso va a limitar mucho la respuesta que uno le pueda dar a las personas. Entonces, sí se insiste también, además del hecho de asesorarse en forma preventiva, pues acudir en tiempo lo más pronto posible, en tanto tenga pues ese conocimiento o ese temor,
esa consideración que estime de que estará bien esto, estará mal, y si no hago esto, y si pasa esto, o sea, es importante acudir en tiempo, porque por ejemplo, en caso de cuestiones de nulidad sobre algún tipo de error o de violencia, por ejemplo, para el error es de 2 años a partir de que se celebra el acto, si esto se hizo con conocimiento de, o de 6 meses, si es en el momento que si no, si lo celebró y no sabía, son 6 meses a partir de que se hace conocedor. Una vez agotado ese tiempo, pues obviamente ya no se podría ir uno por el aspecto del error. Respecto de violencia, pues obviamente pues es menos, son 6 meses. Entonces sí es importante considerar este aspecto de los tiempos, y pues también tener una consideración de que pues yo voy con un abogado, ya tengo mi problema, ya es pues literal ver qué soluciones me puede dar, sin obviamente llegar a exigir tal vez a uno, o caracterizar a uno de que pues no sabe, o que no tiene la experiencia suficiente, o que el otro abogado ya me dijo esto. O sea, es una cuestión muy subjetiva, claro, pero sí es importante considerar el tiempo. Mira, tocaste algo que ya pisaste callos, la verdad. Es que, mira, con todo respeto para los abogados, con todo respeto a todos los abogados, pero siempre, ¿a quién fuiste a ver? No, es que fui que con un amigo, que con un conocido, que el conocido de mi amigo, para que me orientara en relación a este asunto. No, ese abogado no conoce, no litiga el penal, no sabe de amparo, no, o sea, tal parece que entramos en una lucha de abogados donde nos ponemos mal. Yo, no es mi punto de vista, yo siempre le he criticado, siempre le he criticado, siempre, que hables mal de otro abogado. Eso no, como que no entra en mi persona. Estoy hablando a título personal. No me gusta. Y lo he dicho al aire en varias ocasiones. Que eso no se vale. Eso no se vale. Si el abogado ya le dio una orientación, bueno, pues mis respetos, así está, y ahí queda, ¿no? Y luego, pues van con Y, con Z acá. Ah, no, ¿cómo no? Claro que sí, no, esto se le da vuelta y lo resolvemos. Póngame usted aquí 50,000 pesos y va usted a ver cómo lo cambiamos. ¿Cómo me acuerdo de una anécdota? De una señora ya mayor, vino a verlo de una escritura, pero prescribió el asunto, prescribió. Entonces yo fui que, señora, ya no va a ser posible, ya prescribió. Se fue con otro compañero, y el compañero nada más le sacó 100, y luego se fue con otro compañero, y nada más le sacó creo que 50, hace un año precisamente, hace un año, y luego regresó conmigo, y me dijo, dice, ¿cuánta razón tenía usted? Vengo a pedirle una disculpa, y también para informarle que me han robado algunos compañeros de usted. A ver, un momento. ¿Compañeros? No. Colegas, tal vez. Pero yo, en lo particular, yo respeto el trabajo de todos. Me pidió una disculpa. Pero yo creo que lo más importante, no sé si comulgues conmigo, mi querido abogado Montiel Rosas, de que pues, la verdad, porque al final de cuentas sale a relucir. Sí, claro. Sí, Entonces,
yo creo que no se vale que te pongan en mal cuando la situación pues ya ya prescribió. No eres mago, ¿o sí? No, pues tampoco. No eres mago. Todavía si uno fuera santo y hiciera milagros, adelante. Ah, claro, claro. Oye, hace un momento estabas diciendo de asuntos, o sea, algo práctico, ¿no? De lo cotidiano, de lo que manejas. Pero decías algo que sí me llamaba la atención. O sea, es orientar adecuadamente a tu cliente, ya sea como tu cliente o algún abogado de defensoría pública, pero que lo oriente adecuadamente y que no lo dejen a la mitad del camino, porque en muchas ocasiones los dejan a la mitad del camino. ¿Qué opinas? Fíjate que respecto de ese punto sí tengo dos opiniones. Mira, la primera en el sentido de que, pues, sí, independientemente de ya sea público o privado, somos abogados. Entonces, una de nuestras, digamos, de nuestras tareas, de nuestras labores sociales, es sobre todo apoyar a la gente, ¿vale? Darle, si bien no un apoyo, como dijeras tú, todo un camino, todo un proceso, pero sí por lo menos enseñarle a que sepa, que conozca sus derechos, no solamente en el sentido de que me veniste a consultar, por ejemplo, para una donación, te asesoro respecto de esto, se acabó, no, sino enseñarle más o menos algo así como, quieres una donación, mira, tienes esto, o a la vez tienes este otro camino, o mira, si haces esto puedes llegar a pasar esto o aquello. Y la otra opinión es, tiene mucho que ver el papel que juega la persona que acude a ti en cuanto a su forma de ser, ¿no? Porque uno amablemente puede llegar y conforme a un profesionalismo brindarle la mayor de las asesorías, una prospección completa de su asunto, alternativas, oportunidades, riesgos incluso, pero también juega mucho el papel de cómo esta persona que acude toma ese tipo de asesoría, ¿no? Entonces, sí son dos opiniones que tengo y sí juega mucho el papel sumamente y enteramente respecto de la persona que acude. Ya me bloqueaste mis teléfonos. Oye, no, ya no te vuelvo a invitar. Ya los bloqueaste. Ya no puedo preguntarte. Bueno, tengo anotaciones. Dice José Luis Romero de la Luz, si le podrías explicar qué es un juicio reivindicatorio. Sí, claro, con gusto. Un juicio reivindicatorio, la acción reivindicatoria, ¿qué tiene por objeto? Este juicio tiene por objeto devolverle la posesión a su legítimo propietario o a aquella persona que se aduzca propietario del bien, que tenga un interés jurídico calificado en el sentido de que sabes que yo tengo este título y con este tengo tanto el derecho de propiedad como el derecho a exigirte la posesión del mismo. Entonces ese es el objeto que tiene un juicio reivindicatorio. Ahora, ¿qué elementos debe cubrir esencialmente este juicio? La identidad del bien con el título que esta persona esté demandando. Esto es, si yo tengo una escritura pública de un inmueble ubicado en la calle X, el inmueble que yo estoy pidiendo se me regrese la posesión, sea el inmueble que exactamente aparece, esto es el número 5 de la calle X. Otra es que este título sea anterior o que a la desposesión o al hecho de que estás demandando la posesión, ¿vale? Entonces es importante esos dos aspectos y que este bien, esta casa o terreno esté en propiedad de otra persona. Es importante cuidar esos aspectos. ¿Por qué? Porque si llegara a faltar alguno de ellos, esta acción no prosperaría, vaya. Entonces, el objeto como tal del juicio reivindicatorio es que una persona titular del derecho de propiedad
tenga acceso a ese inmueble y tenga la posesión y el uso de aquel, cuando éste esté en posesión de una tercera. Ya lo que suceda durante el juicio, pues ya eso es muy diferente, porque esta tercera persona bien podría tener un título todavía anterior al del accionante. Entonces ahí entraría en conflicto, pero en esencia ese es el objeto de un juicio reivindicatorio. Perfecto. Abogado José Felipe Montiel Rosas, te aprecio mucho tu tiempo, que es muy valioso. Me dio mucho gusto platicar contigo y que la gente se involucrara, nada más para que escuchen, ¿no? Por favor. Claro. Dice, nuestro Código Civil contempla dos casos de nulidad absoluta, que son el parentesco consanguíneo o el afín no dispensable entre los contrayentes y el matrimonio subsistente, al contraerse el que es nulo previsto en los artículos fulano, sultano y perengano. Luego, en la otra llamada dice, la acción correspondiente contra la nulidad de un matrimonio por la subsistencia de otro anterior puede deducirse por el cónyuge del primer matrimonio, por sus hijos o herederos y por los cónyuges de dicho matrimonio nulo, y si ninguno de ellos lo hiciere, el Ministerio Público lo hará. Otra, dice, para que se produzca una nulidad es necesario que reúna tres características que son: no admite convalidación ni prescripción, ni la puede hacer valer cualquier interesado de que se declare la nulidad. No. Hiciste una plática, mi querido amigo, conmigo, abogado José Felipe Montiel Rosas, del Ilustre Colegio de Abogados, en el área civil, y de veras te lo aprecio. ¿Me das permiso decir tu teléfono? Sí, claro, si gusta repetirlo. Pueden buscar al abogado José Felipe Montiel Rosas al 2221-3103-83. Gracias, de veras, gracias. Te lo aprecio. Muchas gracias por involucrar a los radioescuchas y que el tema que tocaste hoy, complicadón, pero sí, entendible. Y mira, se fueron metiendo la gente, al mismo. Un abrazo. No, que te la pases bien. Y mucho gusto. Un placer. Quisiera agradecer nuevamente al Ilustre Colegio de Abogados, a su presidente, por esta invitación que me hizo personal, aunque un poco apresurada, pero mire, aquí estamos, en día festivo y sin descansar, como mis colegas de la Academia de Derecho Civil. Y pues nada, un agradecimiento y un abrazo a usted. Yo te lo agradezco, de veras, por el tiempo, por el día, por todo, pero la gente siempre está involucrada, siempre está interesada en las cuestiones jurídicas, porque quiere saber, y gente como tú, pues en la forma en que se los manejas, y se lo manejaste, pues fue muy interesante. Que tengas un buen día. Un abrazo. Hasta luego.